¿Qué tal, mis queridos estudiantes? Bien, revisemos el ejercicio. Dice, la ganancia de una granja en función de la cantidad de conejos se puede representar mediante la fórmula g en función de conejos es igual a 2 que multiplica logaritmo común de c menos logaritmo común de 6 menos c. Bien, donde g es la ganancia y c el número de conejos, con base en los datos, ¿cuántos conejos había cuando la ganancia era 0? Bien, entonces tenemos una ecuación logarítmica muy interesante, sobre todo porque suelen ser un poco complicadas y nosotros, más que nada, para resolver una ecuación logarítmica, una ecuación exponencial, una ecuación trigonométrica, es que tenemos que saber, tenemos que dominar muchas fórmulas y muchas propiedades. Para resolver esta de aquí, pues tenemos que aplicar varias propiedades. Vamos a ver cómo podríamos hacerlo, ¿sí? Bien, primero copiemos el enunciado. Dice 2 logaritmo común de c menos logaritmo común de 6 menos c. Me dice que g en función de c va a ser 0. Entonces todo esto es igual a 0. La primera propiedad que vamos a aplicar es esta de acá, que me dice que si yo tengo n elevado, que multiplica logaritmo de c de a, de base c, del número a, podemos hacer que la n pase a ser un exponente de a, quedándome logaritmo de base c del número a elevado a la n. Es muy importante esta propiedad porque va en la mayoría de ejercicios de ecuación logarítmica. ¿Para qué vamos a hacer eso? Pues ya vamos a ver más adelante cuál es el objetivo de ponerle a la c como exponente. ¿Sí? Me quedaría de esta manera y ya tuviera yo logaritmo de c menos 6. 6 menos c igual a 0. Para esto entonces nosotros también podemos aplicar la siguiente propiedad que me dice logaritmo de base a de b menos logaritmo de base a de d es igual a como tienen la misma base los logaritmos, se mantiene un logaritmo de base a y se dividen los números. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, porque tengo logaritmo de base 10 y logaritmo de base 10, vamos a juntar todo en un solo logaritmo de base 10 de c cuadrado sobre 6 menos c. Y todo esto es igual a 0. Una vez que hemos hecho esta propiedad, tenemos que recordar que cuando ya tengamos un logaritmo, una base, un argumento y un igual, ya el logaritmo perdió su cabida, más bien dicho, porque ahora tenemos que regresar a su forma exponencial. Porque de la forma exponencial es como resolvemos la ecuación logarítmica. Y recordemos que la forma exponencial pues toma a la base del logaritmo como la base del exponente, sería un exponente 10. El resultado sabemos que es el exponente y todo esto es igual al argumento, que será c cuadrado sobre 6 menos c. Y ahora ya tendríamos un trabajo netamente matemático, ya una vez desarrollada toda la parte de logaritmos. Bien, entonces matemáticamente sabemos que podemos sacar mínimo común múltiplo aquí, que va a empezar a multiplicar y a dividir en todos los miembros, en los dos miembros de nuestra expresión. Para esto recordemos que 10 elevado a la 0 es igual a 1. Tendríamos 6 menos c dividido para un 1 que también está aquí presente es a 1 y por 1 6 menos c. Entonces tengo 6 menos c que es igual 6 menos c dividido para 6 menos c es a 1 por c cuadrado, quedándome entonces una ecuación cuadrática en donde sabemos que para resolver la ecuación cuadrática todos los miembros tienen que pasarse a un mismo lado. Así que vamos a dejar todos los miembros en un mismo lado, igualando todo a 0. Veamos, c cuadrado, que ya lo tenía yo en el primer miembro, vamos a pasar el menos c para el otro lado, que se pasaría con más c, y vamos a pasarle al 6 con un menos 6. Para hallar el valor de esta ecuación cuadrática tenemos que aplicar factorización, y la factorización nos va a permitir, mediante el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, hallar estos valores. C colocamos en ambos lados el signo más,
más por menos menos. Y ahora necesitamos dos números que multiplicados me den 6, pero restados, porque los signos son contrarios, me dé 1. Los números son 3 y 2. Para terminar de hallar ya la respuesta, recordemos cuál es el teorema que nos permite hallar los valores de C, que es el teorema del factor nulo, en donde todos los factores tienen que ser igualados a 0. C más 3 igual a 0 y C menos 2 igual a 0. Si nosotros despejamos estos valores, tendría yo que C equivale a menos 3 y que C equivale a 2, dándome como respuesta de C positiva, porque no podemos tener respuestas negativas, a C igual a 2, como tenemos nosotros en el literal B de nuestro ejercicio. Señores, hay mucho que estudiar en la parte del logaritmo, son muchísimas propiedades que debemos memorizar. Y la memorización no se la hace de manera repetitiva, tratando de que entre en los conocimientos directos. Se memoriza resolviendo ejercicios y practicando. Esa es la manera y el consejo, mis queridos estudiantes, para que les vaya bien con estos temas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.